Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, esto es Creed en sus profetas, un programa que viene a través de la Nuevo Tiempo, que está dedicado a buscar la inspiración que Dios ha traído por medio de los profetas para un consejo oportuno allí en el tiempo de la palabra de Dios, los escritos inspirados, y también para nuestro tiempo. Y para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, que nos acompaña cada día. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Eber, con alegría, con gusto, con la necesidad de estar juntos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y sobre todo con la palabra del Señor. Pastor, hemos estado mirando durante los días pasados la vida de un personaje que es bastante conocido del Antiguo Testamento, uno de los jueces que podríamos decir más destacó y que la Biblia dedica varios capítulos, que es Gedeón. Gedeón fue un líder que ayudó a desbaratar todos los ataques enemigos en su tiempo, ¿no? E incluso llegó a ser tan importante que algunos sugirieron que fuera rey, él no aceptó. Pero ahora en el capítulo 9 encontramos que Gedeón empieza a tomar algunas decisiones un poco extrañas, ¿no? Algunas decisiones posteriores de Gedeón resultaron en fracaso, resultaron en idolatría para Israel. Esto trajo consecuencias, no solamente para el pueblo, sino también para los propios descendientes de Gedeón. ¿Qué nos dice la inspiración al respecto? Voy a responder con una declaración de Patriarcas y Profetas la pregunta que me estás haciendo. Dice que Gedeón hizo un éfod y un pectoral que imitaban los usados por el sumo sacerdote. Su conducta resultó ser un lazo para él y su familia, así como para todo Israel. El culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y a servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Qué tremendo. Gedeón como que empezó a jugar, ¿no?, con las cosas religiosas, simular y usar las cosas santas como seculares, ¿no? Y eso generó una distracción y una separación de Dios y un acercamiento y una aceptación a los ídolos. Claro. Vuelvo a algo que ya dije, cuando uno se desconecta de la fuente de luz y de vida,
no importa la función, no importa la experiencia, no importa el conocimiento, no importa el cargo que tenga, desconectados nos vamos quedando sin vida y terminamos haciendo lo contrario de aquello que hemos pregonado con nuestra propia palabra. Y parece, pastor, que él no tomó en cuenta que estaba haciendo una especie de usurpación de funciones, porque el efod que él mandó construir y el pectoral eran solamente una atribución del sacerdote. O sea, el uso ¿no?, de estos elementos en su vestimenta, él lo manda a hacer. Parece que hay una tentación en el liderazgo, Sí, ¿no? o sea, fue un poco la simulación, fue un poco el usar las cosas sagradas para un juego, fue un poco el querer hacerse de, y por supuesto nada de eso fue positivo, porque Dios espera de nosotros que seamos auténticos, que seamos correctos, que seamos serios, que seamos fieles. Y él entró en la simulación, entró en el juego, entró en la burla, entró en la usurpación de algo que tenía un uso sagrado y lo transformó en un uso secular. Y bueno, las consecuencias quedaron registradas a la vista. Cuando uno toma algo que es legítimo, como estos elementos, ¿no?, el efod y el pectoral, que eran legítimamente usados por el sacerdote, y lo toma y fabrica otro, digamos, una copia. Esto pareciera que tuviera la tentación de convertirse en un amuleto, ¿no? Parece que muchos cristianos en la actualidad toman algo que es legítimo, un símbolo, y lo convierten en un amuleto como si radicara el poder en esas cosas. Pero por eso el mandamiento dice que no nos hagamos imagen. Primero dice no hacerlas y después dice no te inclines, no la respetes, no la adores. Claro. Dice, no, pero si es una imagen que supuestamente ilustra a Jesús, no es una imagen mala, no es una imagen fea, es una imagen correcta. Está bien, pero no está bien que la adoremos. Claro. No está bien que reemplace, no está bien que ocupe el lugar. O sea, yo puedo tener una foto de mi esposa y no hay problema en que tenga una foto de mi esposa, pero otra cosa es que yo exprese cariño a esa foto, ande de la mano de esa foto, Claro. ¿cierto? No, es de mi esposa, a quien tengo que tener el cariño, el respeto, la honra, la fidelidad, no a la foto. Entonces, la gente termina reemplazando al verdadero Dios por una imagen del verdadero Dios, que al final termina siendo el Dios, es el amuleto. Es un elemento de suerte. Si lo cuido, si lo guardo, si lo llevo colgado en el pecho, Claro. si lo tengo acá, allá, entonces termina siendo un elemento de suerte. Y yo respeto a quienes creen así. Respetamos a todos, pero la palabra de Dios nos da la oportunidad de tener una relación, un vínculo y una adoración directa con Dios. Y verdadera. Ahora, ¿qué otras consecuencias funestas trajo la apostasía de Gedeón? También ese libro, Patriarcas y Profetas, dice que, olvidándose de todo lo que debían a Gedeón, su juez y libertador, el pueblo de Israel aceptó por rey a su hijo ilegítimo. Abimelec, quien para poder sostenerse en el poder asesinó a todos, menos uno de los hijos legítimos de Gedeón. Cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor los guiará a apreciar a aquellos que, como Gedeón, han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cruel proceder de Israel hacia la causa de Gedeón era lo que podía esperarse de un pueblo que manifestaba tan enorme ingratitud hacia Dios. Y yo debo saber que si hay algo así que más me cuesta aceptar de mí mismo y de otros, es la ingratitud. Claro. Porque a veces uno puede ser ingrato con alguien que fue ingrato contigo, que no debe ser así. Pero ser ingrato con Dios es duro de entender y sin embargo lo hacemos. Entonces, tarde o temprano el ingrato, tarde o temprano el que se desconecta de la fuente, tarde o temprano termina apagándose, termina encendido en sus vicios, en sus pasiones. ¿Sí? Pero hay gente que no tiene a Dios y es buena gente.
Sí, yo respeto a los que no tienen a Dios y tienen otros principios que ejercen en la vida. Pero los verdaderos principios, los que permanecen más allá de cualquier situación, toda obra de bien hecha en cualquier persona, aunque no crea en Dios, siempre proviene de Dios. Claro. Porque Dios es el autor del bien. Entonces, si puedo creer eso, si puedo confiar en eso, si puedo cultivar la relación con ese Dios, entonces nuestra vivencia en el camino del bien será fortalecida y será creciente y será en aumento. Sin embargo, quisiera volver a un punto importante. Gedeón, qué pena, al final de su vida cometió varios errores que desencadenaron en esto. El pueblo de Israel se molestó por todo lo último que hizo y dijo, bueno, vamos a ignorar a Gedeón. Colocaron como rey a un rey temporal, porque en realidad no fue algo definitivo y tampoco podríamos llamar que hubo un asentamiento de la monarquía. Eso fue simplemente un intento previo. Pero realmente las consecuencias de los actos de Gedeón, qué triste, ¿no? Pero ahí ¿Cuál dice, es la influencia? cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. O sea, mi victoria de hoy no me sirve para mañana, me sirve como ejemplo. O sea, si yo soy vencedor hoy, no garantiza que voy a ser mañana. Claro. Yo soy vencedor hoy, ¿por qué? Por mi unión con Dios. Entonces, para ser vencedor mañana, tengo que estar unido a Dios. Si me separo de Dios, no hay victoria, porque Él es la fuente de la vida y la fuente de toda victoria. Entonces, yo puedo ser un gran hijo de Dios hoy y mañana estar perdido. En la Biblia eso pasó muchísimas veces. Gedeón, aquí está clarito, también le pasó a Pedro. Una vez le preguntaron, ¿no?, a Pedro, ¿y quién es Jesús para ti? El Hijo del Dios viviente. Lo que dijiste te lo reveló Dios. Un ratito después, un ratito entre comillas, Jesús le dijo, me voy a morir, para salvarlos tengo que morir. No, ¿cómo te vas a morir? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Instrumento de Dios, cortó la relación con Dios, se transformó en un instrumento del mal. Esta terrible advertencia, ¿no?, es para todos nosotros. Amigos, vamos a ir a un consejo y enseguida retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para un corto mensaje de finalización y la bendición a través de la oración. Muy simple, los invito de corazón a estar siempre conectados con Dios, fuente de amor, fuente de poder, fuente de vida, fuente de fe, fuente de esperanza. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque a veces cortamos la relación contigo y te pedimos fuerzas para ser perseverantes en nuestra comunión, en nuestra confianza, en nuestra dependencia, en nuestra caminata y en nuestra fidelidad. Por favor, abraza fuertemente a cada uno y a todos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. El día de mañana tenemos el compromiso de un nuevo reencuentro. Hasta entonces.